Liturgia para hoy viernes 10 de febrero. Santa Escolástica, Virgen. Nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480, hermana del glorioso Padre San Benito, legislador de los monjes de Occidente. Estuvo asociada a él también en la santidad. Consagró su vida al Señor en las estribaciones del Monte Cassino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió un poco antes que su hermano, año 547. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como madre espiritual. Antífona. Esta es una virgen sabia y prudente que salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Oremos. Al celebrar la memoria de Santa Escolástica, Virgen, te pedimos, Señor, que, siguiendo su ejemplo, te sirvamos con una caridad pura y felices obtengamos los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzarán. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libra del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y aún maravillados del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al proclamarte admirable, Señor, en la Virgen Santa Escolástica, suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera aceptes los homenajes de nuestra liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida. Oración después de la comunión. Alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Escolástica, llevando nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos concedes una vez más la oportunidad de escuchar y meditar tu palabra. Envíanos tu Santo Espíritu para que, acogiéndola con disponibilidad y sencillez de corazón, ella pueda transformar nuestra vida. Amén. Lectura. Serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Al principio todo fue bueno, y la situación de Adán y Eva en el paraíso de Edén, idílica. Pero luego llegó el pecado y todo cambió. En un relato también lleno de imaginación popular, pero con un contenido teológico innegable, se nos cuenta la tentación de la serpiente, la caída primero de Eva y luego de Adán. Y el cambio inmediato. Se sintieron desnudos, empezaron a tener miedo de Dios y se escondieron en su presencia. No sabemos por qué se ha personificado en la serpiente la tentación. Tampoco sabemos qué puede expresar la prohibición de comer el fruto de aquel árbol. Lo claro es que nuestros primeros padres faltaron a una voluntad expresa de Dios, seducidos por la idea de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. La curación del sordo mudo provocó reacción muy buena hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos y poniéndole un poco de saliva. Y con una palabra que pronunció mirando al cielo, Efetá, ábrete. El profeta Isaías había anunciado que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más, ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además, Jesús trata al sordo mudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con él es un encuentro distinto, personal. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó. Para meditar. Es la primera página negra de la historia de la humanidad, que ha tenido consecuencias universales. La primera página, pero no la última. Ahí está representado y condensado todo el mal que ha habido y sigue habiendo en nuestra existencia, la tendencia al orgullo y a la autosuficiencia. El pecado original lo tenemos todos dentro. El pecado, el de Adán y Eva, y el nuestro a lo largo de la historia, es el que trastorna la armonía que Dios había previsto en todas direcciones. Se ha perdido el equilibrio entre los hombres y Dios, y entre ellos mismos, lo que tendrá consecuencias trágicas en la muerte de Abel. Se ha trastornado el equilibrio sexual, la relación pacífica con la naturaleza y sus habitantes. Del Edén quedará el recuerdo y la añoranza. Cuando en siglos posteriores los profetas anuncien el final del destierro de Babilonia, lo harán con frecuencia sirviéndose de las imágenes de una vuelta a la paz y la felicidad del paraíso perdido. Para nosotros, los cristianos, esta vuelta a la nueva creación ya ha sucedido. Basta recordar la teología de Pablo, en la carta a los Romanos, sobre el pecado del primer Adán.
comparado con la gracia que nos consigue el nuevo Adán, Cristo Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se completa gozosamente el ciclo que empezará en el primero, el Génesis, con la victoria de Cristo sobre el maligno. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de su iglesia. Los gestos sacramentales, imposición de manos, contacto con la mano, unción con óleo y crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana, y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido asumidos por Cristo, que realizaba sus curaciones y subrayaba su predicación por medio de signos materiales y gestos simbólicos. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito de Fetá, en el que el ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice: El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar, los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora, ni a la comunicación con el prójimo. Reflexionemos. ¿Somos capaces de reconocer los efectos que produce el pecado en nuestra vida y hasta en el cosmos? Oremos. Tócanos, Señor, con el soplo creador de tu Espíritu, y renuévanos en la fe de nuestro bautismo. Así naceremos de nuevo como hombres y mujeres libres, que confiesan con sus palabras y acciones a Cristo como Señor y Salvador. Amén.